nombre es Valeria Vargas, fundadora de Unidos por el Coaching. ¿Qué es Unidos por el Coaching? Es un espacio de posibilidades dedicado al desarrollo personal. Presentando al profesor Oscar Anzorena, Master Coach, director de DPO Consulting, desde la Escuela de Coaching y Liderazgo. El tema de hoy, que es un tema que me pidió Valeria que compartiera con ustedes, es el tema de las competencias profesionales del coach. Compartimos pantalla. Entonces decíamos que definíamos al coaching como la profesión del desarrollo del potencial humano. A partir de que la incluimos al coaching en este dominio y lo definimos como una profesión, podemos decir que como toda profesión tiene tres pilares que sustentan la profesión. ¿Bien? Estos tres pilares, por un lado, son el marco conceptual, todo lo que implica las distinciones, la teoría, los conceptos que dan sustento a la profesión. Y cuanto más profundos, es decir, desde el punto de vista conceptual, desde el punto de vista filosófico, es como las raíces de un árbol, ¿no? Cuanto más profundos son, más puede crecer y desplegarse el árbol. El segundo pilar es las características de la práctica profesional. Devienen de este marco conceptual, ¿no? Es decir, el marco conceptual también define de qué manera llevamos a la práctica nuestra práctica profesional. Hay un tercer pilar que son las competencias profesionales, que digamos que en la charla de hoy vamos a hacer foco en este tercer pilar, pero quería hacer como un encuadre general para saber de qué estamos hablando. ¿Bien? Digo esto también porque muchos abordan el coaching como un tema de desarrollo personal propio o buscando herramientas de un ámbito, digamos, del liderazgo, o porque conducen un equipo, o porque tienen un emprendimiento. Está perfecto, digamos, ¿no? Es decir, que estas distinciones, estas herramientas del coaching pueden servir para una infinidad de cosas. Pero básicamente lo que nos interesa a nosotros en esta charla es ver cuáles son las competencias profesionales de un coach que ejerce como coach. ¿Bien? Vamos a presentar un modelo de competencias que yo he desarrollado que se basa en la integración de dos modelos de competencias. Por un lado, el modelo de las 7 CECOP, desarrollados por la Asociación Argentina de Coaching Ontológico Profesional, que tiene parte de la base, digamos, del coaching ontológico, y el modelo de competencias de la ICF. Como todos ustedes saben, seguramente la ICF es la federación mundial de coaching más importante, que alberga en su interior todo tipo de modelos conceptuales, ¿bien? A diferencia de la COP, que alberga a los coaches ontológicos, el modelo de competencias de la ICF es como más amplio. Desde mi punto de vista, los dos son muy complementarios. Entonces, lo que yo he hecho es trabajar en un modelo que de alguna manera integra los dos modelos de competencia. Por ejemplo, para ver un poco cómo es esta integración, voy a empezar por el tema de la ética. Si bien desde mi punto de vista, la ética es como mucho más amplio que una competencia, porque yo la incluiría más en el primer pilar, ¿no? En el marco conceptual, el marco filosófico, el marco ético que da sustento a todo lo que es nuestra práctica profesional. Pero en los dos modelos, la primer competencia habla de la ética. En el modelo de la COP, del coaching ontológico, la primera competencia es la coherencia ontológica. En el modelo de la ICF, la primera competencia es demuestra práctica ética. Si ustedes analizan, la ética tiene como distintas líneas, ¿no? O distintos aspectos. Un aspecto es el dominio de lo axiológico. Habla de los valores. Por lo tanto, cuando hablamos de la coherencia ontológica, lo que estamos hablando es desde qué valores se separa un coach para hacer coaching. Cuando hablamos de demuestra una práctica ética, lo que estamos hablando
no del dominio de lo axiológico, sino del dominio de lo deontológico, del hacer coaching. ¿Bien? Desde mi punto de vista son dos aspectos fundamentales que yo creo que tienen que estar integrados. Por eso nosotros hablamos de actuar desde la ética del ser coach. Decimos ser coach para hacer coaching. Lo que estamos uniendo son estos dos dominios que claramente cuando hablamos del coaching ontológico siempre unimos esto del ser con el hacer. Y esto deviene también que cuando uno, al menos desde nosotros, cuando formamos los coaches, siempre decimos que en esa formación tiene dos grandes aspectos. Un aspecto que tiene que ver con las competencias profesionales, es un proceso de formación profesional, pero también es un proceso de desarrollo y transformación personal. Digamos, que tiene que ver este proceso de desarrollo con su ser para hacer esta formación profesional para ejercer como coach, ¿no? Y arrancar acá para ver cómo se integran estos dos modelos. Dicho esto, presento cuáles son las 10 competencias que nosotros planteamos. Bien los planteamos, lo presentamos como competencias profesionales del coach ontológico. Podemos decir que la gran mayoría de ellos pueden ser transversales a cualquier orientación del coaching, y hay algunas que son específicas, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de cambio observador, es algo como muy específico y característico del coaching. Yo me animaría a decir que la mayoría de estas competencias, es decir, son aplicables a cualquier otra orientación del coaching, ¿no? Dicho esto, vamos a ir haciendo un pequeño desarrollo, una presentación, diría, porque el tema es muy vasto y daría para muchas horas, pero una pequeña presentación para que tengan una idea de qué implica estas 10 competencias. Así que las vamos a ir presentando una a una. Y empezamos por la primera, que es la construcción del vínculo de coaching. Así como decía que la teoría del coaching condiciona de qué manera hacemos o realizamos, llevamos a cabo nuestra práctica profesional, el tipo de vínculo que generamos desde el coaching es algo central. ¿Bien? No es ni siquiera un medio, es un fin en sí mismo, el tipo de vínculo que nosotros generamos, ¿no? Echeverría habla de construir un espacio ético emocional. A mí me gusta ese concepto. ¿Qué implica esto? Generar un contexto de libertad, de respeto, de confianza y compromiso mutuo. Que cuando el coachee se siente en libertad, se siente respetado, que puede abrirse, que puede compartir, genera confianza. Y esa emocionalidad de confianza, nosotros sabemos como coach, es una emoción central para la práctica del coach. ¿Por qué? Porque es una emoción que cuando sentimos confianza, nos sentimos dispuestos a abrir nuestro corazón, a compartir cuáles son nuestros problemas, nuestras inquietudes, nuestros dolores, nuestros quebrantos. Eso nos permite comprometernos con ese proceso. ¿Bien? Y ahí hablo de compromiso mutuo. ¿Por qué? Porque el coach siempre trabaja con el compromiso del otro. Para que el compromiso del otro también esté presente, el coach debe estar también garantizando ese compromiso en ese espacio. Siempre en ese espacio se genera una relación horizontal. ¿Bien? El horizontal quiere decir que no hay una simetría de poder. Los coaches debemos construir confianza, construir autoridad. Hay una gran diferencia entre el poder y la autoridad. La autoridad me la adjudica el otro en función de entender que yo lo puedo acompañar en ese proceso. La segunda competencia es tener presencia y conciencia plena en la sesión de coaching. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando estamos en una sesión de coaching, el mundo desaparece. Estamos 100% presentes en ese aquí y ahora, en ese vínculo que generamos con nuestro coaching. Algunos hablan de generar como una burbuja, ¿bien? Donde todo lo demás desaparece. Por supuesto que esto es algo que también uno lo va logrando con la práctica. Es decir, yo muchas veces observo
a mis alumnos cuando se están formando y hacen las primeras prácticas. Y bueno, como lógicamente están pensando, uy, ¿dónde voy? ¿Y qué pregunta le hago? ¿Qué estará pensando mi compañero que me está observando? Bueno, la idea es cómo yo me olvido de todo eso. Es decir, queda interrumpido todo diálogo interno y no tenga que ver con el acontecer de aquí a ahora de esa sesión de coaching. ¿Cómo se logra eso? Bueno, muchas veces para llegar a eso hay que ir preparándose. Yo me preparo para entrar en rol. ¿Bien? Dejo afuera todo tipo de preocupación, dejo afuera todo tipo de diálogo interno que no tenga que ver con esa sesión que está aconteciendo en este momento. Vayan viendo cómo las distintas competencias se van encadenando y están todas interrelacionadas. ¿Bien? Porque si yo tengo presencia, puedo ir construyendo ese vínculo. ¿Bien? Era la competencia anterior. Y si yo construyo ese vínculo y estoy presente 100%, puedo ir desempeñando el rol de coach con fluidez y creatividad. ¿Qué quiere decir esto? Hay una característica central del coaching, es la sesión de coach no se puede planificar. A diferencia de otras profesiones que uno se puede ir preparando en el sentido de decir, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Qué no voy a hacer? ¿Qué voy a decir? ¿Qué plan llevo? ¿Qué estrategia me propongo? En el coaching no. En el coaching, aún cuando yo esté en un proceso con una persona que ya conocí y conozco su problemática e hice un acuerdo, cada sesión es única. Cada sesión es única. Porque puede ser que en esa sesión la persona traiga algo, se dispare algo que hasta ese momento no había aparecido. ¿Y eso qué implica? Implica una incertidumbre. Yo tengo que abrirme a esa incertidumbre, entendiendo que el coachee abre su corazón, abre su alma y juntos vamos a ir explorando en función de lo que él quiere lograr y todavía no está pudiendo obtener. ¿Bien? Entonces, tengo que asumir, lo decimos, la incertidumbre de lo impredecible. Una sesión puede dispararse para distintos lugares. En una misma sesión nunca hay un solo camino, puede haber diferentes caminos. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es poder ir fluyendo con el proceso, adaptándome a ese tema que me trajo este coachee, adaptándome a la característica, a la idiosincrasia de ese coachee, en mi forma de hablar, en mi forma de expresarme, encontrando la forma para intervenir en cada momento. Hay coachees que son más cerebrales, otros son más emocionales, otros se desbordan con la emoción, otros se despegan de su emoción, otros tienen un vínculo con su corporalidad, otros no. Entonces, ahí está mi competencia, ver cómo me adapto a esa persona, cómo voy encontrando junto con él los caminos, y dice, pasar del tendría que hacer a dejarse llevar por lo que está sucediendo. Y también lo que va sintiendo el coach. Muchas veces hablamos de la corporalidad y de la emocionalidad del coaching. Pero también hay que hablar de la corporalidad y la emocionalidad del coach, porque no solamente el coach trabaja analizando juicios, analizando creencias, sino también trabaja con su cuerpo. ¿Qué voy sintiendo en este intercambio? Nosotros sabemos que en toda conversación no solamente intercambiamos ideas, conceptos, también intercambiamos nuestras emociones, nuestra energía. En este intercambio yo también voy sintiendo cosas. Y me van surgiendo ideas, imágenes. Bueno, el coach usa su corporalidad, usa su intuición como herramienta de intervención. ¿Bien? La cuarta competencia es escuchar con apertura y profundidad. Aquí tenemos ese aspecto, es el tema de la escucha del coach. Es un tema profundo, complejo. ¿Por qué? Porque nuestra escucha es nuestro GPS. Lo único que nos orienta es qué es lo que escuchamos. ¿Bien? Entonces, hay tres aspectos a mencionar. La actitud de apertura, como yo
me posiciono para escuchar al otro, y ahí sí viene el tema de la presencia, el tema del vínculo, cómo me abro y estoy 100% abierto a esa, dejando de lado todo tipo de juicio, todo tipo de creencia que yo pueda tener. Algunos dicen que el coaching es amoral. ¿Qué quiere decir esto? Si no. Es decir, que cuando el coach está escuchando, está en rol, sus propios juicios, su propia moral, sus propias creencias quedan de lado. No existen. Me abro al otro entendiendo que el otro es un legítimo otro, como diría el maestro Humberto Maturana, y desde ese lugar tengo una apertura total. No desde mis prejuicios, no desde mis creencias, no desde mis juicios ya armados, sino apertura a esto que va sucediendo. ¿Qué quiere decir esto que me está diciendo mi coach? Y ahí viene el segundo aspecto, es la comprensión profunda e integral. Yo no solamente voy escuchando los contenidos de esa narrativa de mi coaching, también voy escuchando cuáles son sus emociones, cuáles son sus inquietudes, cuáles son sus anhelos, desde dónde dice lo que dice, qué compromiso tiene con aquello que él dice que quiere obtener y no está pudiendo. ¿Bien? ¿Cuál es la estructura profunda de su lenguaje? ¿Bien? Porque una palabra puede significar distintas cosas para distintas personas. Entonces, mi responsabilidad no es quedarme con lo que yo interpreto que el otro quiere decir. Si el otro dice, esto es algo complicado, entonces, sí, claro, es complicado. No. Voy a la estructura. ¿Qué me querés decir cuando decís que es complicado? ¿Bien? Entonces, todo un tema. El otro tema es el chequeo y la verificación de la escucha. ¿Estoy escuchando bien? ¿Realmente estoy pudiendo chequear mi escucha? Bueno, hay toda una serie de herramientas, como la indagación, el parafraseo, una serie de herramientas que tengo que incorporar dentro de esta competencia para poder chequear y verificar mi escucha. Indagar con maestría es la quinta competencia que vamos a presentar. ¿Y para qué indagamos los coaches en el ámbito de la sesión de coaching? Primero, para obtener y verificar más información, digamos, es decir, el coaching nos va a traer una narrativa, pero yo necesito indagar para entender cuál es el proceso, de dónde viene esa narrativa, cuál es el contexto, cuáles son los integrantes, los partícipes de esa situación. Entonces, la indagación junto con la escucha yo diría que son las dos grandes herramientas de todo coach. El segundo punto tiene que ver con lo que mencionábamos antes. La indagación es una de las herramientas que utilizamos para ir chequeando y verificando nuestra escucha. Y el tercer aspecto tiene que ver no con tener información, sino para ir guiando un proceso de pensamiento. Y esto sí es muy importante y característico del coaching ontológico. ¿Por qué? Porque el objetivo central de todo proceso de coaching ontológico es el tema del cambio de observación. Si ustedes miran el modelo de competencias de la ICF, habla de crear conciencia. Es un concepto bastante similar, pero digamos bastante más amplio también, ¿no? La idea de cambiar el observador es partir de la base que aquello que está siendo declarado como quiebre o como problemático tiene que ver no tanto con el hecho, con la circunstancia, sino como ese observador que está haciendo el coaching le da sentido a aquello que se le está presentando como quiebre. Por lo tanto, nuestro rol es conducir el cambio de observador, que ya lo vamos a ver en otra competencia más adelante, pero señalo que una de las herramientas para conducir el cambio de observador es la indagación. No es la única, pero es una de las herramientas más importantes. La sexta competencia es hablar de manera clara y asertiva. Yo diría que la profesión del coach es una profesión con mucho más signos de interrogación
y de admiración. ¿Bien? Por eso el tema de la indagación es fundamental. También, muchas veces, cuando nosotros decimos que cuando hablamos hay dos aspectos, uno que es exponer y otro que es el indagar. Hablar de manera clara y asertiva tiene más que ver con esto de exponer. ¿Cuándo exponemos los coaches? Cuando generamos un contexto, cuando hacemos un acuerdo, cuando le mostramos una posibilidad de ver las cosas de esta manera, cuando hacemos un reencuadre. Hay distintos momentos donde el hablar tiene que ver con este tema del exponer. Un aspecto ahí es el tema de gestionar los actos lingüísticos, es decir, tener muy claro, y esto sí es muy característico del coaching ontológico, el concepto de los actos lingüísticos, poder diferenciar de afirmaciones de juicio o hechos de interpretaciones, para decirlo en lenguaje más coloquial. Esta habilidad de expresar ideas complejas con sencillez, como bajarlas a tierra, adaptarnos al vocabulario del coaching. Vamos a trabajar con infinidad de personas. Por ahí en una empresa vamos a trabajar con el gerente general, pero también vamos a trabajar con el capataz, o con un obrero, o con un empleado, con un vendedor, de distintas culturas, podemos trabajar con alguien de otro país. Bueno, ¿cuál es mi habilidad de ser flexible en esto? Adaptarme a esa manera del decir de la otra persona. ¿Bien? Y fundamentalmente evitar todo tipo de tecnicismo y jerga profesional. Fíjense que yo hablé recién del concepto de quiebre. ¿Por qué? Porque entiendo que estamos en un ámbito de colegas, y por lo tanto, bueno, utilizamos determinada jerga profesional que todos entendemos. Si yo estoy en una sesión de coaching, bajo ningún punto de vista voy a utilizar esa jerga porque me quita esa fluidez y ese vínculo de ir intercambiando con el otro. Yo tengo que aclarar aquello que estoy diciendo, ya el otro se siente como incómodo. Entonces, también es una competencia de adaptarme al lenguaje del otro, a su forma de decir, a su manera de expresarse, sin ningún tipo de tecnicismo. La séptima competencia, decimos percibir y acompañar el proceso emocional. ¿Bien? La emoción está presente siempre, indefectiblemente, en toda sesión de coaching. Y puede estar presente de distintas maneras. De una manera desbordante, porque el coach se metió con su emoción y se puso a llorar, por ejemplo, o puede estar presente porque el coachee trata de no conectarse con su emoción. Entonces, ¿cómo yo manejo esta emoción? Porque decíamos que en toda conversación, este intercambio de ideas, de conceptos, también este intercambio de emociones, ¿no? Entonces, qué capacidad, qué habilidad tengo yo para percibir la emocionalidad de mi coach? ¿A dónde habita la emocionalidad? En la corporalidad. Entonces, todo lo que nosotros llamamos el lenguaje no verbal, que puede ser en su posición corporal, que puede ser en sus gestos, que puede ser en algún, no sé, miró para un lado o hizo una mueca, o no estoy percibiendo el total de todos esos signos de ese lenguaje no verbal, porque tengo que tener conciencia que ahí habita la emocionalidad del coach. Muchas veces mi rol es conectarlo con esa emoción y también facilitar que vaya tomando conciencia, ¿no? de qué emoción está habitando y cuán funcional es esa emoción que está habitando, ese estado emocional que lo tiene tomado en función de aquello que declara que es su compromiso. ¿Bien? Y eso es todo un trabajo que voy haciendo de construcción con mi coach, para que él vaya tomando conciencia y se dé cuenta qué emoción es, cómo
lo habilita corporalmente o lo limita en sus acciones. Y también identificar cuáles son los juicios, cuáles son las interpretaciones que disparan esa emoción. ¿Bien? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la clara convicción de que la emoción surge a partir de las interpretaciones y de los juicios que hacemos de aquello que nos va aconteciendo. ¿Bien? Por supuesto que es un tema apasionante por un lado y complejo por otro, y simplemente estoy como mostrando los títulos, ¿no? Después, cualquier pregunta que ustedes vayan haciendo lo vamos desarrollando con mayor profundidad. La octava competencia es lo que llamamos la valoración y gestión corporal. Obviamente está muy vinculada con la competencia anterior de lo emocional. ¿Por qué? Porque decíamos que reconocemos las manifestaciones corporales del coachí. Estoy atento a sus gestos, a su mímica, a su posición corporal, todo lo que se manifieste corporalmente. Y esto también se entrena, ¿bien? Porque por ahí, en una conversación cotidiana, yo por ahí no estoy tan atento. Sin embargo, en una conversación de coaching, tengo que tener muy claro que en la corporalidad habita la emoción. ¿Bien? Entonces, lograr una mayor conciencia emocional y corporal. Muchas veces con preguntas, bueno, ¿cuál es la emoción? ¿Y dónde la sentís? ¿Y en qué parte del cuerpo? ¿Y cómo se expresa? ¿Bien? ¿Y qué podés hacer con esa emoción o con esa corporalidad? ¿Y qué cosas no podrías hacer? Es decir, trabajar para lograr que la persona al menos tenga conciencia y vea qué puede hacer con eso, qué no puede hacer con eso. Y también facilitar lo que nosotros llamamos del coaching ontológico, el diseño de una nueva estructura de coherencia. ¿Qué quiere decir una estructura de coherencia? Nosotros hablamos de los 3 dominios del pensamiento, emoción y corporalidad, y decimos que los seres humanos somos un sistema. Estos 3 dominios están relacionados de una manera coherente, es decir, en una relación de interdependencia. Cualquiera de ellos que cambie, se modifique, poco o mucho, produce cambios en nosotros. Si yo cambio mi pensamiento, cambio mis emociones, si cambio mi emoción, cambia mi corporalidad. Y si yo muchas veces cambio mi corporalidad y hago algunos movimientos, ahí también puedo lograr cambiar mi emoción y por ahí cambio mi estado de cómo estoy pensando. Por lo tanto, a veces entramos por un lado, a veces entramos por otro. Pero lo cierto es que cuando hablamos de estructura de coherencia, lo que estamos diciendo es que para actuar, para llevar a la acción y lograr los resultados que el coachee está comprometido a lograr, y por ahora no lo está pudiendo, necesita no solamente pensar diferente, no solamente lograr un cambio de observación, sino también lograr una estructura de coherencia. ¿Qué quiere decir? Que su emoción y su corporalidad lo acompañan. Porque con cualquiera de nosotros, cuando pasamos del pensamiento a la acción, todo nuestro ser está comprometido. ¿Bien? Cuando decimos todo nuestro ser, hablamos de pensamiento, emoción y corporalidad. Vamos a la novena competencia. Esta sí es muy específica, como mencionábamos anteriormente, del coaching ontológico. La mencionamos como guiar y facilitar el cambio de observación. ¿Bien? Permítame hacer un pequeño contexto acá. Si nosotros del coaching ontológico decimos que todos los seres humanos hay algo que no podemos dejar de hacer. Lo hacemos a lo largo de toda nuestra vida. Es darle sentido a aquello que nos va sucediendo, a nuestro acontecer en la vida. ¿Bien? Nosotros a cada cosa que nos pasa, a cada acontecimiento, a nosotros mismos dentro de esas situaciones, le damos un significado. ¿Bien? Le asignamos un sentido, le damos una interpretación. ¿Cómo hacemos para darles interpretación? En función de nuestros modelos mentales, en función del tipo de observador que somos, a través de nuestros paradigmas, lo que sea. Pero lo cierto es que a cada cosa nosotros le damos un sentido. Y generalmente son esos sentidos que nosotros le damos a aquello que nos acontece y a nosotros mismos dentro de eso,
Es decir, los juicios de posibilidad o imposibilidad, lo que consideramos que vamos a poder hacer o no, cómo nos vemos a nosotros, nuestras debilidades, nuestras fortalezas, una serie de cosas, digamos, que hacen al tipo de observador que es cada uno de nosotros, y ahí está ese sentido. Cuando nosotros decimos buscar nuevos sentidos, lo que estamos diciendo es que tratamos de separar en una sesión de coaching ontológico los hechos de las observaciones, de las interpretaciones, de los juicios que tiene el coachee de esos hechos. Y lo guiamos a buscar nuevos sentidos, nuevos juicios, nuevas interpretaciones a estos hechos. ¿Por qué? Porque tenemos la convicción que al encontrar otros sentidos se abren otras posibilidades de acción. ¿Bien? Todas las conductas, todas las acciones que hacemos los seres humanos siempre están guiados por juicios previos que nosotros tenemos. ¿Bien? No solamente en el hacer, sino en el ser. Por eso decimos, muchas veces lo invitamos a revisar quién está haciendo. No quién es, sino quién está haciendo. Porque eso también tiene que ver con nuestro marco conceptual. Nosotros partimos de la base, ninguno es de una manera fija, inamovible, sino que todos estamos siendo. Que nuestra manera de ser actual condiciona nuestra forma de hacer y nuestras posibilidades de hacer. Pero también entendemos que esta manera de ser es algo que va en una deriva, que va cambiando, que se puede ir transformando y que nuestro hacer también opera en esta manera de estar siendo. ¿Bien? Entonces, muchas veces los coaches ontológicos invitamos a esta reflexión. ¿Quién estoy siendo y quién querés ser? Todo esto tiene, por supuesto que es bastante mucho más complejo de estos títulos que estoy tirando, pero esto es un poco el corazón del coaching ontológico, este tema del cambio de observación. Y por último, la competencia 10, la que nosotros llamamos facilitar el diseño de acciones y el compromiso con la acción. Fíjense que acá hay dos aspectos: diseñar acciones y comprometerse con la acción. ¿Por qué? Porque si logramos el cambio de observador, seguramente van a surgir diferentes acciones. Por ahí una sola, pero por ahí otras distintas, otro menú de acciones diferentes a las cuales estaba considerando el coachee hasta ese momento. Acciones que le permite hacerse cargo de una manera más efectiva en función de los resultados que quiere obtener. Entonces, el cierre de una sesión de coaching tiene que ver con esto, con ayudarlo a diseñar acciones en función de sus objetivos, en función de sus valores, y por supuesto, trabajar con él en función del compromiso. Es decir, yo decía al principio, los coaches, nuestra materia prima con la cual trabajamos es el compromiso del coachee. Ese compromiso de llevar a la acción aquello nuevo que vio en esta sesión de coaching, ¿no? Entonces, lo que hacemos, ayudamos a evaluar los distintos tipos de acciones que pueden surgir en función, alineadas con sus objetivos y valores, lo ayudamos a pensar si alguna de esas acciones tiene algún obstáculo, si debería pedir ayuda, si implica declarar un nuevo quiebre, trabajar otro aspecto en un proceso de coaching, cómo puede diseñar ese futuro en función de su compromiso, y con ahí vamos construyendo lo que llamamos el proceso de coaching. ¿Bien? Porque el proceso de coaching se va construyendo con lo que pasa dentro de la sesión de coaching y con lo que le pasa al coachee fuera de la sesión de coaching. Cuando lleva esa acción y la logra hacer o no la logra hacer o lo tiene un resultado, y todo eso es material para seguir trabajando en un proceso de coaching. Con esto estoy cerrando estas 10 competencias del coach profesional. Y permítame unos segundos para hacer una pequeña promoción. ¿Por qué? Porque a los que les interesa, digamos, profundizar con eso, todo esto yo lo he ido desarrollando y está escrito, desarrollado con muchísima más profundidad en este libro. De alguna manera lo comentó Valeria al principio, que se llama Teoría y Práctica del Coaching Ontológico Profesional, que tiene justamente esta estructura de los 3 pilares que yo presenté al principio,
¿no? Es decir, el libro tiene 3 partes que tienen que ver con esos 3 pilares. El primero es el marco conceptual, el segundo es las características de la práctica del coaching ontológico, y el tercero son las competencias profesionales. Así que, bueno, quería compartir con ustedes este tema, es decir, para que el que le interese y esté motivado si quiere buscar mayor profundidad en estas competencias que hemos presentado, las puede encontrar ahí. Así que gracias de mi parte